El día de hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Apocalipsis y del 13 al 20 es la parte final. Dice en el versículo 1, mejor dicho, el primer versículo, Apocalipsis 1:13, dice: Vi 7 candeleros de oro y en medio uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión o título aparece por primera vez en Daniel 7, 13 y 14, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esta descripción, hijo de hombre o hijo del hombre, como en otra parte se menciona, era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre, del profeta Daniel, y los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase, con esta expresión, y a quien se hacía referencia. Jesús estaba proclamándose a sí mismo como el Mesías, como el Cristo prometido. Un hijo de un hombre es un hombre. Jesús era totalmente Dios, pero también era un ser humano. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo significa la palabra, logos, y este es Jesucristo. Entonces, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Entonces, pero también era un ser humano, como lo dice en el versículo 14, de aquí mismo de Juan 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 de Juan 4:2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Él era en esencia Dios. Jesús también era el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, y él era en esencia un ser humano. En resumen, la frase el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre indica que Jesús es el Mesías, Cristo, y que Él es verdaderamente un ser humano. Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido o elegido. El equivalente griego es la palabra Christos, o en español Cristo. El nombre Jesucristo es igual al de Jesús el Mesías. Disculpen la pronunciación, pero realmente así lo dice literalmente. Entonces, Jesús parecía diferente de como Juan lo recordaba. En esta visión que Juan tuvo, cuando vemos que él dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. En el monte de la transfiguración, cuando Juan estaba con Jesús y los otros dos discípulos, él vio a Jesús transfigurado. Es decir, estaba viendo una teofanía, estaba viendo algo extraordinario, sobrenatural. Entonces, pero él supo quién era, porque él lo conocía, inclusive lo había visto de manera distinta allá en el monte, en la transfiguración. Dice: uno semejante
al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo en esa visión cuando estaba escribiendo Apocalipsis. Juan le había conocido bien en la tierra y él le conoció en el momento que él apareció en aquella gloriosa visión. Notemos cómo él es descrito. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Dice el versículo 13. La ropa sacerdotal era esa. Aquí tenemos el servicio del sumo sacerdote. Nuestro bendito Señor está ahora sirviéndonos a la diestra de Dios, está ministrando todavía, pero ahora a la diestra de Dios arriba. Seguía todavía intercediendo por nosotros, ya no predica, somos nosotros que predicamos. Pero Él, ¿qué está haciendo? Él está orando, intercediendo por nosotros. Entonces, aquí podemos ver que nuestro bendito Señor sigue haciendo esto, sigue ministrando, sigue sirviendo en favor nuestro. Murió en la cruz en sacrificio por cada uno de nosotros. Nos gozamos en recordar sus últimas palabras allá en la cruz, cuando dijo, consumado es. En Juan 19:30 lo dice. Nada puede añadirse, ni nada puede quitarse de aquella obra perfecta. Pero hay otra obra que Él está llevando a cabo por su pueblo, por nosotros. Aunque arriba en gloria, Él aún sigue llevando a cabo su gran obra por cada uno de nosotros, solo que lo está haciendo allá en la gloria. Su pueblo necesita su ayuda a lo largo del camino. En el momento que un alma pertenece al Señor Jesús, es puesta en unión viva con nuestro gran sumo sacerdote a la diestra, nuestro gran sumo pontífice a la diestra del Padre. Dice en Hebreos 7:25, Él puede salvar eternamente a todos los que vienen a Dios por Él mediante la fe, puesto que Él vive siempre para interceder por ellos. Él no nos pide que sigamos adelante según nuestras propias fuerzas. Confiemos en Él como Salvador y dejemos que Él llene nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Él vivirá su vida en nosotros, para su gloria, para su alabanza. Y debemos ir confiadamente a su trono de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos que esta ayuda oportuna que tanta falta nos hace. El cinto es de oro y el servicio de Cristo está del todo de acuerdo con los designios santos y justos de Dios. En Apocalipsis 1:14 leemos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Como dijimos antes, cada figura, cada símbolo hallado en este libro es explicado en otra parte de la Biblia. En Daniel 7:9-13 leemos del anciano de días y el Hijo del Hombre. Aquí vemos que el Hijo del Hombre es el anciano de días. En otras palabras, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo, es Yahvé. Cristo es Dios manifestado en carne, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. En Miqueas 5:2 tenemos el mismo pensamiento acerca del Señor Jesús como el Eterno. Esta es una de las verdades por la que debemos contender en estos tiempos de apostasía. Dice Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Confesamos a Jesucristo como Dios manifestado en carne, el unigénito de Dios, el ungido que vino en gracia para salvar a los pecadores perdidos y culpables. ¿Confías en Él como tu Salvador? Así vemos que este que está en medio es el Hijo del Hombre, es Jesús.
con todo Dios mismo. El Señor Jesús tiene este doble carácter y su lugar es siempre en medio. Jesús en medio. Ninguna compañía de creyentes merece llamarse una compañía cristiana si no le da ese lugar en el centro. Pero dice Mateo 18:20, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estaré en medio de ellos. Cuando resucitó de entre los muertos y sus discípulos estaban congregados en el aposento alto, entonces vino Jesús en medio de ellos. Lucas 24:36, Juan 20:26, etc. Según el capítulo 5 de este libro, Juan miró y vio al Cordero, estoy leyendo Apocalipsis 5:6, en medio del trono, en medio de los ancianos y en medio de los seres vivientes. Este es el lugar que le pertenece siempre al Señor Jesús, el lugar central, el lugar preeminente. Dios debe tener a Cristo en medio y siempre en medio de nuestra vida. Pero volvamos a nuestro capítulo. Dice el versículo 14, continuando, sus ojos como llama de fuego. Juan no le había conocido de esta manera en la tierra. Nunca lo había visto así, excepto quizás cuando él reprendía a los fariseos. Pero recuerden que todos los que no le aceptan ahora verán sus ojos como llama de fuego. Nada se esconderá de esos ojos. Discernirán, examinarán todo cuando quieras esconderte. Todo saldrá a luz. Todo será traído a juicio. Ahora es el tiempo entonces de traer todo a Él. Si tú crees que viene un juicio, pues apresúrate a arreglar antes que llegue ese momento, porque en el día del juicio será demasiado tarde. Ven a Él tal como estás. No trate de mejorarte. Algunos se ven tan indignos que dicen, no creo que Jesús me acepte. Pues quiero decirte de todo corazón que Jesús solamente acepta a los pecadores, a los perdidos, a los que están sucios. Él es el que los salva, Él es el que los limpia. No hay ningún otro que lo pueda hacer. Así que vas a hallar en Él que es el Salvador de los pecadores y Él te invita a ti, que eres un pecador, que vas a hallar que aquellos ojos que son como llama de fuego y miran hasta lo profundo de tu alma, se llenarán para ti del más tierno amor. Y Él te traerá a sí mismo con sus lazos de amor. La descripción de Juan prosigue y dice, sus pies semejantes al bronce. Bronce o latón, ¿verdad? Dice bronce bruñido, que significa, bruñido significa pulido, brillante. El bronce en el Antiguo Testamento es el símbolo de juicio. El altar de bronce o latón que estaba ante el tabernáculo era donde el fuego del juicio de Dios ardía continuamente. Era de bronce, pues el bronce puede resistir el fuego. Vas a hallar que a través de las Escrituras esto es un símbolo de juicio. Y aquí Él tiene pies, dice, semejantes al bronce, pues sus caminos son de inflexible rectitud. El día viene cuando Él pondrá sus pies sobre todo lo que es contrario a la verdad y a la justicia. Todo lo impío, todo lo que es pecaminoso, será arrancado en juicio divino. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 1, su voz es como estruendo de muchas aguas. Cuando desde un promontorio a la orilla del mar se oye el sonido de muchas aguas, caemos solemnizados, admirados por su poder. Aquel barco que parece tan grande y fuerte en el puerto, qué cosa baladí, qué cosa tan insignificante es cuando el océano se levanta en furia, en iracunda, ¿no?
tremenda furia. Tú dices, la voz del Señor, ¿qué es? Bueno, la voz del Señor es como el sonido de las olas del mar. Imagínate lo estruendoso. Es una voz de poder. Aquel poder manifestado en gracia significa tu propia salvación. Manifestado en juicio, Él declara tu eterna condenación si lo rechazas como tu Señor y como Salvador de tu vida. O sea, puede uno evitarlo. ¿Por qué? Porque contamos con el amor de Dios. Dice un profeta que Jesús dijo, no quiero la muerte de los impíos. Puedes pasar de la muerte a la vida oyendo su voz ahora mismo. Él puede hablar a tu pobre alma y en un momento crearte un nuevo corazón. Dice en Juan 5:25, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Oyendo su voz, creyendo a su palabra, porque la Biblia, la palabra o las Sagradas Escrituras, también como se le conoce, es la voz de Dios. Si tú oyes su voz, tú serás despertado para vida eterna. Entonces, si tú oyes la voz y lo crees de todo corazón, entonces vivirás. ¿Has oído esa voz de poder? Pronto su pueblo oirá esa misma potente voz, llamándolos para dejar la tierra. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decirte que esto está por cumplirse. Ya el planeta ya no aguanta más. Todo indica que ya es el tiempo. El Señor solamente espera que se salve el último de los pecadores para poder ya completar su proyecto, su plan y por fin venir y recoger su iglesia. A veces los creyentes se desaniman, pero cuando aquella voz, como el sonido de muchas aguas, diga desde el cielo, como dice Cantares 2:10, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Seremos atraídos en un momento para encontrarle en el primer cielo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos todos creyentes, vivos y muertos. En el versículo 16 de Apocalipsis 1 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Las estrellas hablan del ministerio encargado a sus santos, o sea, los creyentes, como responsables de resplandecer por su luz y para Él en este mundo. Como lo dice el profeta Daniel en capítulo 12, versículo 3, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Él tiene las estrellas en su diestra. Dice en Hebreos 4:12, Él tiene que de su boca, salía una espada aguda de 2 filos. Pero en Hebreos 4:12 nos dice, ¿qué es esa espada de 2 filos? Es la palabra de Dios, esa espada de 2 filos. Los hombres juegan con esa espada de 2 filos, pero pronto hallarán que es potente e irresistible. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Cuando Saulo de Tarso fue derribado, recuerda lo que vio. Dice, una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol. Era la gloriosa presencia de Dios en la faz de Jesucristo. Fue esto que Juan vio también y cayó a sus pies. Pero él puso su diestra sobre Juan y dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues es el cuerpo sin el espíritu. El cuerpo sin el espíritu es muerto. No hay tal cosa en la Biblia como el sueño del alma. El espíritu del hombre no está en la tumba. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu está en el mundo invisible. Hades o infierno o lugar de los muertos es la condición del espíritu sin el cuerpo. Cristo tiene las llaves de la muerte y Hades. 17 y 19 de Apocalipsis 1, tenemos las tres divisiones y dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto son las cosas del capítulo primero, la primera división del libro de Apocalipsis. Las cosas que son siguen en los dos capítulos a continuación y forman la segunda división. Las cosas que son se relacionan con la presente dispensación. Las 7 iglesias nos dan un cuadro de la iglesia, de la historia de la iglesia profesante desde el periodo apostólico hasta la venida del Señor Jesús. Estos dos capítulos relatan la condición de la iglesia en la tierra en 7 distintos periodos. La historia de la iglesia termina con el arrebatamiento, cuando Jesús viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Este acontecimiento cierra este periodo, esta dispensación. La iglesia de Dios y asambleas separadas de creyentes están en el mundo para resplandecer por Cristo. No estamos aquí solo para gozar de las cosas de Cristo, sino para presentar a Cristo al mundo. La iglesia de Dios está aquí para resplandecer por Cristo y resplandecemos por Él cuando Él es ensalzado en nuestras reuniones y manifestado en nuestras vidas personales. Dice el versículo, vi 7 candeleros de oro y en medio uno semejante al Hijo del Hombre. En el 1.13 lo estamos leyendo todavía. Y también se hace referencia en el 14.14 de Apocalipsis. En muchos respectos, él parecía diferente de como Juan lo recordaba, excepto cuando en el monte de la transfiguración, pero él supo quién era. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre. Juan le había conocido bien en la tierra, y él le conoció en el momento que él apareció en aquella gloriosa visión. Notemos cómo él es descrito. Dice aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y esta es la ropa sacerdotal. Él está allí con las ropas largas y blancas del sumo sacerdote y ceñido por su pecho con un cinto de oro. El cinto habla de servicio y leemos del siervo ciñéndose y sirviendo a la mesa. Aquí tenemos el servicio del sumo sacerdote. Nuestro bendito Señor está ahora ministrando a la diestra de Dios Padre, mirando atrás a la cruz, donde Jesús murió en el sacrificio por nosotros. Nos gozamos en recordar sus últimas palabras: consumado es. Nada puede añadirse, nada puede quitarse de aquella obra perfecta. Pero hay otra obra que Él está llevando a cabo por su pueblo, aunque ahora la está haciendo arriba en la gloria. Él aún está sirviendo en favor nuestro. Su pueblo necesita su ayuda a lo largo del camino. En el momento que un alma pertenece al Señor Jesús, es puesta en unión viva con nuestro gran sumo pontífice a la diestra del Padre. Él puede salvar eternamente a todos los que vienen a Dios por Él mediante la fe, puesto que Él vive siempre para interceder por ellos. Él no nos pide que sigamos adelante según nuestras propias fuerzas. Confiemos en Él como Salvador. Dejemos que Él llene nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Él vivirá su vida en nosotros para su gloria y alabanza. Y debemos ir confiadamente a su trono de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos la ayuda oportuna. El cinto es de oro
y el servicio de Cristo está del todo de acuerdo con los designios santos y justos de Dios. Volviendo al versículo 14, que nos dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Como ya hemos dicho, cada figura, cada símbolo hallado en este libro es explicado en otra parte de la Biblia, como en este caso Daniel 7, 9 al 13. Ahí leemos del anciano de días y el hijo del hombre. Aquí vemos que el hijo del hombre es el anciano de días. En otras palabras, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo y Cristo es Dios manifestado en carne. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí en Miqueas 5:2 tenemos el mismo pensamiento acerca del Señor Jesús como el Eterno. Esta es una de las verdades por la que debemos contender en estos tiempos de apostasía. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice el Señor. Confesamos a Jesucristo como Dios, manifestado en carne, el unigénito de Dios, el ungido que vino en gracia para salvar a pecadores perdidos y culpables. ¿Confías tú en Él como tu Salvador personal? Así vemos que este que está en medio es el Hijo del Hombre, con todo Dios mismo. El Señor Jesús tiene este doble carácter y su lugar es siempre en medio. Jesús en medio. Ninguna compañía de creyentes merece llamarse una compañía cristiana si no le da ese lugar. Ya lo hemos visto. Pero dice, y lo vuelvo a repetir, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy en medio de ellos. Cuando resucitó de entre los muertos y sus discípulos estaban congregados en el aposento alto, entonces dice ahí, vino Jesús en medio de ellos. Según Apocalipsis 5:6, Juan miró y vio al Cordero, dice, en medio del trono, en medio de los ancianos y en medio de los seres vivientes. Este es el lugar que pertenece siempre al Señor Jesús. El lugar central, repito, el lugar preeminente. Dios debe tener a Cristo en medio, en el centro de nuestra vida. Pero volvamos a nuestro capítulo. Dice, sus ojos como llama de fuego. Juan no le había conocido de esta manera en la tierra, pero ya hemos visto que todos los que no le aceptan ahora van a ver estos ojos de fuego en aquel día, en el juicio final. Nada se esconderá de sus ojos. Discernirán cuanto quisieran esconder, pero todo saldrá a luz y será traído a juicio. Ahora es el tiempo de traer todo a Él y descansar. En el día del juicio será demasiado tarde. Ven a Él tal como estás ahora mismo. No trates de mejorarte, no lo vas a lograr. Jesucristo es el Salvador de pecadores y te invita. Hallarás que aquellos ojos que son como llama de fuego y miran hasta lo profundo de tu alma, se llenarán del más tierno amor y Él te traerá a sí mismo. La descripción de Juan prosigue. Dice, sus pies, ¿no? Ya lo hemos explicado, pero insisto, el bronce en el Antiguo Testamento es el símbolo de juicio, porque dice aquí, sus pies semejantes a bronce bruñido, bronce o latón pulido. El altar de bronce que estaba ante el tabernáculo era donde el fuego del juicio de Dios ardía continuamente. Era de bronce, pues el bronce puede resistir el fuego. Así que el día viene cuando Él pondrá sus pies sobre todo lo que es contrario a la verdad y a la justicia. Todo lo impío será arrancado en juicio divino. Y perdón la insistencia, perdón la repetición, pero es que es tan delicado esto, tan importante, porque puede ser tu última oportunidad para tu arrepentimiento.
No sabemos si sea la última vez. Entonces, la voz del Señor, como leímos, es como una voz, como el sonido de las olas del mar, una voz de poder. Y aquel poder manifestado en gracia, hoy te habla con ternura, pero en aquel día será con ira. Tú puedes pasar de muerte a vida oyendo su voz ahora mismo. Él puede hablar a tu alma tan necesitada y en un momento crearte un nuevo corazón. En Juan 5:25 dice, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Oyendo su voz, creyendo a su palabra, seguramente vivirás. ¿Has oído esa voz de poder? Pronto su pueblo oirá esa misma potente voz llamándolo para dejar la tierra, porque el mismo Señor, dice Pablo, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta insistencia lleva todo el propósito de que no se te olvide que esta es tu oportunidad. A veces los creyentes se desaniman, pero cuando aquella voz, como el sonido de muchas aguas, está la voz insistente del Señor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Son las voces tiernas de un enamorado. Dios en Jesús, llamando a su esposa, la iglesia. Ven, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Seremos atraídos por un momento para encontrarle en el primer cielo. Entonces, aquí terminamos en el versículo final 19 y 20, que dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya explicaremos iglesia por iglesia a qué se refiere. Aquí tenemos las 3 divisiones de Apocalipsis, como dijimos. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son, y escribe las que han de ser después de estas. Así que las cosas que son están en el tiempo presente. La historia de la iglesia termina con el arrebatamiento, cuando Jesús viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Este acontecimiento cierra esta dispensación. Quiero terminar diciéndote, bueno, aquí terminamos el capítulo 1 de Apocalipsis, pero el punto práctico de todo lo que hemos hablado es llevarte a que tengas temor, porque la palabra te debe hacer temblar y hacerte una introspección, revisar si verdaderamente Cristo está dentro de ti. Si hubo alguna vez en toda tu vida un feliz encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo, fue quizá a través de un siervo de Dios, un insistente, importuno cristiano, que estaba detrás de ti, insistente, dándote folletos, regalándote Biblias, invitándote a su congregación, dando su testimonio personal. Miles de maneras estaba buscando tu bien, pero no solamente tu bien para hoy, sino para la eternidad. Cristo dijo a los cristianos de todo el mundo que son sacerdotes, pero también dijo que somos como antorchas, como luminarias en medio de un mundo en tinieblas. ¿Cómo ves el mundo? Y cada día se está oscureciendo más. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves las alternativas para nuestros nietos, nuestros hijos? Prepáralos, dice el Señor en un proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar. Señor, te ruego
completes tu obra a través de esta insistente predicación que, aunque repetitiva, lleva la consigna de traer al arrepentimiento a todos los amigos y a todos los familiares para que de una vez por todas se entreguen a Cristo Jesús, porque al fin y al cabo no es un cambio de religión a lo que nos invitas, sino a una relación, a un compañerismo íntimo entre tú y la persona. Guíanos, Señor, y te ruego que perdones todos nuestros pecados, nos limpie de todo mal, porque reconocemos que no hay más que pudredumbre en nuestro corazón, no hay más que corrupción. El ser humano nació así y por eso necesita nacer otra vez. Perdónanos, pues, y sálvanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.